Soy como soy. Entro y salgo cuando quiero. Vine acá para tener una vida mejor. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Ante el maltratador, tolerancia cero. Desde los años 80, muchas mujeres en muchos países empezaron a decir, es que hay un problema que se llama violencia contra las mujeres, es que a las mujeres nos matan, es que nos tratan mal, es que por ejemplo en este país cada 6 días muere una mujer a manos de su compañero o excompañero, eso es una cifra escandalosa. Y empezaron a buscar que se crearan legislaciones para atacar ese problema, que es distinto a un problema que se llama violencia contra los niños, o que es distinto a un problema que se llama violencia sociopolítica. Existe dentro de las sociedades patriarcales un problema que se llama violencia contra la mujer. Los legisladores dijeron, bueno, sí, hay un problema que se llama violencia intrafamiliar. Las mujeres dijimos, no, hay mucha violencia al interior de las familias y ese es un problema, pero hay un problema que se llama violencia contra las mujeres y tiene unas características específicas y el hecho de que lo remitan solamente al tema de violencia intrafamiliar nos diluye. Y efectivamente así fue. ¿Qué dijeron los jueces y los fiscales? Ay, no, se nos están llenando los juzgados con esos temas, con asuntos de sábanas, cuando lo que nosotros tenemos es que resolver asuntos delicados, de verdad. Pasémoselo a las comisarías de familia. Cuando empezamos a ver desde las mujeres y desde las organizaciones de mujeres y desde las académicas que el tema de la violencia contra la mujer seguía siendo un problema muy grave, pero seguía siendo invisibilizado y había sido tratado a través de lo de la violencia intrafamiliar, se empezó a pensar, bueno, retomemos el espíritu de la Convención de Belén do Pará, que no habla de violencia intrafamiliar, habla de diferentes tipos de violencias contra las mujeres. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hay de comer? Brócoli. ¡Estoy harto! ¡Cocináis pura porquería! ¡Necesito para estar en la cocina y diseñar a eso! ¿Estáis bien? ¡Eres una estúpida! ¡Estoy harto! ¡Estúpida! ¡No haces nada! ¡Bien! El maltrato a la mujer se hereda. Denúncialo. Amnistía Internacional. Con todas las luchas que damos las mujeres, estamos diciendo, ¿sabe qué? Somos libres. Trátenos como seres libres, autónomos. Nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos. De cada 3 mujeres, una ha sido atacada físicamente y de cada 3 mujeres, 2 han sufrido de violencia psicológica. Y no digamos de las estadísticas que todavía no hay recogidas ni compiladas de la violencia sexual, de la violencia política, de la violencia económica. Entonces, con todo ese panorama que tenemos en el país, de toda esa discriminación que sufrimos las mujeres, de todas esas clases de violencias, pues esta ley era urgente y necesaria. La ley de violencia que se acaba de aprobar en el año pasado, digamos a finales del año pasado en Colombia, es un instrumento que en parte recoge las demandas del movimiento de mujeres. Fue una ley que fue construida en un proceso interesante, participativo, o con el aporte de los grupos de mujeres que respaldaron el proceso, con un trabajo interesante con la bancada de las mujeres, o sea, en términos de proceso que dio a luz esa ley. Me parece que el tema hay que destacarlo. El significado político es que demostró cómo las mujeres hacemos política de otra manera. A pesar de las grandes diferencias entre las distintas mujeres que conforman la bancada, fuimos capaces de superar esas diferencias, llegar a un consenso para la ley y defenderlas colectivamente. Eso muestra que las mujeres hacemos una política distinta y esto no ha sido suficientemente valorado por el país. Yo creo que lograr que las
en el momento inicial las 26 mujeres congresistas se pusieran de acuerdo para luchar por conseguir esta ley, es una gran ganancia de lo que hemos añorado las feministas tanto, que es esa bancada de mujeres que luche porque las mujeres, dijéramos, se comprometan por una agenda de las mujeres. Y esto trascendió partidos, trascendió posiciones políticas, trascendió diferencias en un país tan polarizado, y lograr que las 26 mujeres se comprometieran fue algo muy, muy importante. Pau, yo sé que me porté mal, pero cuando tomo se me pasa la mano. Un día es porque tomó, otro día es porque tuvo problemas en el trabajo. Que no me gusta que salgas. Tu lugar es aquí, conmigo. Él cree que le perteneces. Tú sabes que me pongo celoso. ¿Por qué me provocas? Siempre busca un motivo para agredirte. Yo te juro que voy a cambiar. Perdóname. El tema tal vez neurálgico en donde los hombres se nos opusieron de frente y los derrotamos colectivamente fue la ley, fue el tema de no querellable. O sea, cuando una mujer pone una denuncia por violencia de su pareja, antes simple y llanamente el hombre la convencía, le daba un beso, le prometía y la mujer retiraba la demanda. Eso ha sido muy negativo. Estos delitos se vuelven no querellables. O sea, una vez que se pone la denuncia, no hay nada que hacer. La esencia de lo que hemos cambiado es de que ahora, cuando usted es agredida y hace la denuncia, así después arregle con su pareja, el juez de oficio, los operadores judiciales de oficio tienen que seguir la investigación porque se ha elevado a la categoría de delito la agresión. Una cosa es que me ames, una cosa es que yo te quiera, una cosa es que tengamos afecto y otra cosa muy distinta es que yo sea objeto de una agresión física, psicológica o sexual por parte de quienes me aman. Bueno, en este caso hablamos de las parejas, pero también puede ser en el sitio de trabajo, en el sitio de esparcimiento o de recreación y desde luego en el mismo hogar. Solo tengo corazón para morir. Si me pegan me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero. Ya no tengo corazón. Los delitos de inasistencia alimentaria y de violencia intrafamiliar son delitos de interés público, pueden ser investigados de oficio, pueden ser denunciados por cualquier persona, ¿sí? Pero hay una posibilidad en el caso de violencia intrafamiliar y de inasistencia alimentaria de conciliar. ¿Eso qué cambia, digamos, respecto a la legislación anterior? Y eso es muy importante que lo tengan en claro las mujeres. Es que la conciliación está como posibilidad, más no como un requisito procesal. Entonces la mujer perfectamente puede decir, no me interesa, no quiero conciliar, y eso no se puede interpretar como que no tiene interés en seguir con el proceso como se hacía antes, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, dentro de la ley sobre violencia contra las mujeres quedó una facultad, un derecho de las mujeres, es a no ser confrontada con el agresor en ningún procedimiento administrativo o judicial. Entonces, la mujer puede hacer uso de ese derecho y decir, es que no me interesa conciliar. Hay que hacer algo. Llevo toda la vida con él. Te la está jodiendo. Vámonos. Si no lo denuncias tú, lo haré yo. Muchas veces a nosotros nos ha tocado vivir que nuestras vecinas han tenido que salir a medianoche con sus niñitos corriendo porque el esposo llegó tomado y la levantó a golpes y levantó la casa, la puerta de la casa la tumbó, le pegó a ella, le pegó a los niños y bueno, entonces toda esa cantidad de cosas que uno tiene que vivir y que ya ahora concretamente con esta ley, la 1257, nos vamos a sentir apoyada y respaldada para poder acompañar a esas mujeres. Nosotras como mujer podemos denunciar e incluso no solo el caso mío, sino el de mi vecina o el de otra persona, así sea que nos encontremos en la calle un caso similar que venga en contra de la mujer también.
Queríamos que cuando se hablara que no se hablara de violencia contra la mujer, que la ley siempre dijera violencias contra las mujeres. En plural y no por una cuestión semántica. Queríamos que violencias contra las mujeres porque pensamos, uno, que no hay una sola forma de violencia contra la mujer, que son muchas. Y cuando hablamos de las mujeres, es porque estamos diciendo que no somos un colectivo homogéneo. Las violencias contra las mujeres constituyen una violación a los derechos humanos y esta ley le da ese estatus a ese delito. Entonces, eso tiene muchísimas implicaciones. Una de las implicaciones más importantes, considero yo, es que convierte la violencia contra las mujeres en un tema de interés público, y esa ha sido una lucha de las mujeres organizadas, porque la violencia contra las mujeres siempre se ha manejado de manera privada, entre cuatro paredes. De hecho, antes de la ley era un tema, la violencia intrafamiliar era considerada una contravención menor, que no daba más de 3 años y por consiguiente era excarcelable. Ahora vemos que la violencia intrafamiliar, entendiendo los golpes, entendiendo la violencia psicológica, entendiendo todas estas afectaciones que se dan contra las mujeres en esa unidad doméstica, ya tienen un castigo de 4 a 8 años. Lo que pasaba con los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria es que eran delitos con penas por debajo de los 3 años, lo que hacía que fueran excarcelables. ¿Eso qué quiere decir? Que una mujer se mete en un proceso, pone la denuncia, logra que le crean, no la mandan para la casa, dice no concilio, no concilio, no concilio, consigue las pruebas para probar que hubo la violencia intrafamiliar, condenan al señor y lo condenaban y lo mandaban para la casa, porque es un delito excarcelable. Se crea un delito nuevo que es el acoso sexual. Es un delito de difícil prueba. Estamos hablando de un delito que por lo general ocurre en privado. Es decir, es la palabra de la una contra el otro, del otro contra la una. Es un delito que cubre, digamos, no tiene distinción de que si es contra una mujer es delito y si es contra un hombre no, es en general. Cuando era niña, tenía de 9 a 10 añitos y llegaba un señor a mi casa, pero un señor bastante adulto. Y el señor era tan perverso pues para mí, porque yo, una simple niña que apenas están iniciando a vivir, y él me miraba, me hablaba. Llegó un momento en el que él llegó a decirme que no, pues que él quería tener sexo conmigo, que no iba a hacer algo que me fuera a doler, que bueno, muchísimas cosas que yo era una niña y que todavía no sabía y nunca había experimentado. Para mí eso fue algo muy cruel, y más cruel todavía no poderlo contar, porque resulta que él siempre me decía que ojo con contarle a mi papá, que una cosa, la otra. Entonces para mí eso fue un acoso. Él me perseguía, cuando yo me lo encontraba sentía miedo, y aún en mi vida siento miedo cuando lo veo, y lo pude expresar justo ahora. Entonces, si esa ley hubiera existido antes y yo me hubiera enterado en mi colegio, yo me hubiera sentido protegida y respaldada y hubiera denunciado para que mi madre o mi padre me ayudaran en eso. Es un delito que tiene previsto que tiene que haber una relación de subordinación que permita que se haga un ejercicio de poder con el acoso. No se da entre iguales. Entonces estamos hablando de los profesores con las alumnas o los alumnos, estamos hablando de los empleadores con las empleadas o los empleados, estamos hablando de ese tipo de relaciones, de eso habla la ley, cómo quedó, y